Bien, aquí estamos de vuelta con más de Revirados. Esta semana, ayer, se conoció y anteayer, bueno, trascendió por primera vez el caso Panama Gates o los Panama Papers, donde había varios nombres que tenían cuentas en paraísos fiscales. También apareció un nombre, el de Carlos Serenelli, pero no como dueño de una de las cuentas, sino de la persona que va a hablar acerca de este tema aquí en Revirados. Los temas internacionales son protagonistas los días martes y por eso lo trajimos desde la redacción, como dice Richard, a Carlos. Muy buenos días. Sin dudas el tema de los Panama Papers es la cuestión del momento, un tema que va a dar mucho que hablar y que está causando un revuelo internacional con cuestiones por verse todavía en muchos países, incluida Argentina, como saben, por la mención del presidente Mauricio Macri en esos documentos que son concretamente documentos de un despacho de abogados especializado en crear empresas off the shore, es decir, empresas que suelen utilizarse, entre otros fines, para el lavado de dinero en paraísos fiscales, como lo es en este caso Panamá. Hoy, después de haberse conocido esto el domingo, las repercusiones de ayer lunes, es tiempo de que los implicados o los mencionados en esos documentos comiencen a dar explicaciones, y así ha sido. El presidente Mauricio Macri dijo que esa fue una sociedad de la que él no era accionista, era director y figuraba también como vicepresidente, pero asegura que no tiene nada ilegal y que todo está perfecto. Esa ha sido la explicación dada hasta el momento por el presidente Mauricio Macri respecto a la primera empresa en la que él aparece mencionada en esos documentos, pero hoy se ha sabido que hay una segunda empresa donde también aparece Mauricio Macri. Está previsto que hoy el jefe de gabinete del gobierno argentino dé una conferencia de prensa a lo largo de la mañana de hoy para dar en principio, al parecer, explicaciones sobre este tema. Pero hay muchos otros nombres más mencionados en estos documentos, el de varios jefes de Estado más, como por ejemplo el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Petro Poroshenko, el chino Xi Jinping, el mexicano Enrique Peña Nieto, el rey de Marruecos Mohamed VI y, como decíamos, el argentino Mauricio Macri. También deportistas como Lionel Messi, todo esto en estos documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear, como les explicábamos, empresas en paraísos fiscales. Las reacciones que decíamos, además de la Mauricio Macri, desde el Kremlin, es decir, en Rusia, se dijo que Putin es el blanco principal de la investigación para desestabilizar a ese país ante los logros internacionales que ha tenido en los últimos tiempos. En Ucrania, en tanto, dicen que la empresa del presidente Poroshenko dejó de operar cuando él llegó a la presidencia de ese país. En Rusia y China, la operación Panama Papers fue silenciado por los medios oficiales controlados por el Estado, mientras que en Panamá, donde está ese paraíso fiscal, la Fiscalía de Estado anunció que investigará el escándalo para comprobar la existencia de posibles delitos. También en varios otros países se han abierto investigaciones para ver qué hay realmente de ilegal en todo esto, un tema que dará muchísimo que hablar también en los próximos días. En países como Islandia ha habido incluso manifestaciones pidiendo la dimisión del primer ministro de ese país, de Islandia, mencionado también en los Panama Papers. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de otra cuestión, del drama de la inmigración, también un tema que está dando mucho que hablar este año, tal como lo hizo también el año pasado. La novedad ahora es que han comenzado a llegar a Turquía los primeros inmigrantes expulsados de Europa en virtud del acuerdo firmado entre Turquía y la Unión Europea. Concretamente, 3 barcos llegaron ayer a Turquía a cerca de 200 inmigrantes desde las islas griegas de Lesbo y Chios. El acuerdo establece que por cada sirio devuelto, otro se ha admitido en territorio comunitario con un tope de 72.000 personas. Ante la amenaza de expulsión, muchos inmigrantes solicitaron el asilo en las últimas horas, ya que el acuerdo es solo para quienes no lo hayan solicitado. La operación suscita una gran preocupación entre los defensores de los derechos humanos que acusan a Turquía de forzar a un centenar de sirios al día regresar a su país, es decir, a Siria. Mientras tanto, continúa en marcha esta operación que comenzaba ayer con la llegada a Turquía de inmigrantes expulsados de Europa y que son embarcados desde Grecia en virtud de este acuerdo con la Unión Europea.
Vamos a hablar ahora de otra cuestión. Se cumplen hoy 2 semanas de los mortales atentados en Bruselas y la noticia ha sido en estos días la reapertura, concretamente el domingo, del aeropuerto de Bruselas, que fue el blanco de uno de esos atentados. El primer avión en despegar lo hizo en la mañana del domingo con destino a la ciudad de Faro, en Portugal, y luego por la tarde despegó desde ese aeropuerto otro avión. Se guardó además un minuto de silencio por parte de autoridades del gobierno belga que estuvieron presentes y también de empleados del aeropuerto. Esta reapertura del aeropuerto de Bruselas tras estos brutales atentados cometidos por ISIS simbolizan, según las autoridades gubernamentales, la vuelta a la normalidad, una paulatina vuelta a la normalidad, ya que el aeropuerto ha reabierto parcialmente la zona de salidas, de embarque, de facturación, que es donde se produjo el atentado, todavía no ha sido reconstruida, por eso se han instalado tiendas de campañas desde donde se realiza el registro de los pasajeros, pero a una velocidad muy inferior a la habitual. Por lo tanto, el aeropuerto solo puede operar de momento al 20% de su capacidad habitual. Cambiamos ahora de continente, nos venimos a Brasil, donde continúa la terrible crisis política que está viviendo el gobierno de Dilma Rousseff y con varias novedades en los últimos días y en las últimas horas. La última noticia, la más importante, conocida en el día de ayer, es que el abogado del Estado, el abogado del gobierno, ha salido a defender a la presidenta Dilma Rousseff ante el proceso de juicio político que se está realizando en Brasil. Dijo el abogado del gobierno que el proceso contra la presidenta carece de legitimidad y denunció un deseo de venganza. Mientras tanto, la semana pasada se oficializó la ruptura del PMDB con el gobierno, es decir, el partido socio del PT, que es el partido político de la presidenta Dilma Rousseff. No obstante, un sector de ese partido, del PMDB, no está de acuerdo con la ruptura con el gobierno, entre ellos los 6 ministros que integran el gabinete de Dilma Rousseff, quien, pese a las órdenes de su partido, han decidido seguir como integrantes, como ministros en el gobierno de Dilma Rousseff. Mientras tanto, la presidenta trata de tejer nuevas alianzas políticas y busca salvarse del juicio político. Y otra novedad importante conocida es que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, quien impulsa el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, también figura en los Panama Papers. Se estima, por otra parte, que pasado mañana el Tribunal Supremo se pronunciará sobre la designación de Lula da Silva como jefe de gabinete, un nombramiento que, como recordarán, fue frenado por la justicia. Y un último tema, vamos a hablar ahora de Perú, porque el próximo domingo se van a realizar elecciones presidenciales. Y en medio de esta situación, de la campaña política que se está realizando en Perú, hoy es un día especial, ya que se va a realizar una marcha en contra de la candidata Keiko Fujimori, favorita para ganar. La marcha se produce hoy, el mismo día en que se cumplen 24 años del autogolpe de Estado que dio su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. La marcha de hoy, en contra de la candidatura de su hija, Keiko Fujimori, se debe a que creen que su llegada al poder, la llegada de su hija, significaría volver a instalar la corrupción en Perú. Leí que benefactores de Keiko Fujimori también están ligados al Panama Papers, Carlos. También benefactores de Keiko Fujimori y también de los demás candidatos presidenciales. 3 de los 5 candidatos presidenciales principales en estos comicios peruanos figuran también en los Panama Papers. En cuanto a lo que va a ser la elección en sí del próximo domingo, para ganar en primera vuelta el candidato debe obtener más del 50% de los votos. Si no es así, habrá una segunda vuelta el 5 de junio. Según un sondeo divulgado el pasado domingo, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, es la favorita, pero muy lejos de ese 50%, ya que totaliza, según este sondeo, el 34,4% de los votos. En el segundo puesto, un empate técnico entre el derechista Pedro Kuczynski con el 16,8% y la izquierdista Verónica Mendoza con el 15,5%. Así que lo que es casi seguro es que habrá segunda vuelta en Perú tras los comicios, tras la primera vuelta del próximo domingo. Bueno, Carlos Serenelli, muchísimas gracias entonces. Hasta el próximo martes, nos vemos. Nos vemos el próximo martes y nosotros nos vamos al último corte de este Revirados del día de hoy. Ya volvemos.